especial los que estuvieron en la coordinación. No me quiero olvidar de nadie, pero sin duda a Antonio, Ramiro, Soraya, que estuvo siempre pendiente, ya la veo en la esquina, de que tuviéramos todas las condiciones para llegar aquí. Tenemos que también agradecerles, y por supuesto a las instituciones donde uno trabaja, donde uno le dan de comer, que nos permite llegar aquí. Bien, la verdad es que celebro en principio este debate que están teniendo aquí los profesores. Me gustó mucho el espíritu de lo que fue la presentación de anoche y las preocupaciones que ustedes tienen y que están debatiendo, digamos, y en la Facultad de Derecho en particular, que en mi país es difícil que en la Facultad de Derecho haya este tipo de debates interdisciplinarios, trans, como dice el profesor Dussel, transdisciplinario. Y es muy interesante. Yo me voy a referir en algo. Hoy me voy a sacar el saco de economista porque no voy a presentar ninguna gráfica, voy a hacer la excepción. Voy a discutir algunos temas que me parecen interesantes con este vínculo que hay entre lo que es el tema de hoy, desarrollo, Estado, las constituciones, sirven, no sirven, están de modé, deberíamos cambiar este sistema o no. No lo sé, ¿verdad? No soy especialista en esto, pero sí voy a tratar de ver algunos cambios y algunas críticas a los conceptos. Primero vamos a tener que, comparto bastante del discurso del profesor, otras cosas no, pero bastante, por lo menos lo que tiene que ver con el mundo está cambiando y tenemos que tener otros macro teorías, tendríamos que revisar nuestras teorías para analizar lo que está pasando. Sin embargo, hay buenas teorías y hay resistentes teorías a un montón de aspectos que están pasando. Y bueno, en este caso yo voy a plantear aquí una crítica a los conceptos de enclave. Ya los profesores que me precedieron hablaron bastante sobre la etapa esta del capitalismo, que no voy a abordar, pero sin duda estamos, y ustedes más que nadie en Brasil y el mundo, preocupado por esta destrucción que hace el capitalismo, no solo, como decía más aquí, de la naturaleza, sino del ser humano como tal, ¿no? El ser humano es el ser supremo para el ser humano, decía Marx también, y creo que eso es una de las cuestiones que nos llevaría a tener una reflexión sobre lo que nos está pasando con estos modelos económicos, políticos que aparecen en nuestros países y que deberíamos por lo menos problematizar. A mí me gusta mucho... estoy cambiando aquí y no cambiando aquí. Las frases que de alguna manera quería comentar al principio y que no tuvieron la oportunidad de leer. Mis perdones por eso. En particular, esta frase de un chileno que trabaja en Cambridge, por lo menos cuando lo conocí, sostenía esto, ¿no? En América Latina, cada tanto las oligarquías cambian sus discursos y aparecen nuevos discursos para justificar esta política y esta economía, diría yo, del gatoparrismo. Cada tanto aparecen grandes inauguraciones de ideas o grandes novedades que nos avisan que van a cambiar todo, pero en realidad buscan cambiar todo para que nada, para que todo siga igual. Yo vengo de la experiencia de Uruguay que vive ese discurso del cambio, pero que en realidad es una política clara de esto que algunos autores llaman gatoparrismo, ¿no? O sea, intento de cambiar muchas cosas
cosas, pero en realidad para que todo siga funcionando igual. Y en particular la región se encuentra que la única certeza que tiene es justamente la incertidumbre. Pero hay algunos aspectos que nos hermanan mucho, que son sin duda las formas o las modalidades de desarrollo que de alguna manera se están instrumentando en la región. Esto que por ahí se nombra como extractivismos o neoextractivismos, y las asimetrías, desigualdades, daños ambientales y economía criminal, diría yo, citando por ahí a Castel, que alguna vez lo analizó para el caso de Rusia, aparece muy claro en algunos países, en Colombia, en México, con brutal presencia esa economía criminal, y también en menor medida en nuestros países la podemos encontrar. Y bueno, y hay cambios económicos que están en proceso, hay una institucionalidad estatal que habría que discutir, habría que debatir el Estado que tenemos y el Estado que necesitamos, y también voy a tratar de vincular algunos elementos que han cambiado en el derecho. Si bien no soy especialista, voy a tratar de, con una experiencia propia de mi país, voy a tratar de mostrar algunos de esos cambios. Y bueno, los proyectos de integración que, como ustedes saben, han fracasado grandemente, ¿no? En el sur teníamos grandes esperanzas con el Mercosur, pero sin embargo fue un modelo estructurado para aumentar los consumidores. Nunca se debatió el tema de los productores, ¿verdad? Y tenemos que cambiar esa pisada. No puede ser una integración pensando solamente en la cantidad de nuevos consumidores, sino que tenemos que fortalecer nuestras posibilidades productivas, hermanar nuestra solidaridad. Nuestros pueblos necesitan encontrarse, nuestros muchos pueblos, como decía el profesor, en estos momentos estamos descubriendo que no somos una América Latina única, que los países no son nacionalidades, sino que son múltiples nacionalidades con culturas diferentes, muy ricas todas, y que de alguna manera los estados han querido acallar en una especie de nacionalidad única y excluyente, en especial de las grandes minorías, ¿verdad? Mi plan hoy, entonces, sería, de alguna manera, discutir un concepto que hay que discutir, que es el concepto de desarrollo, que todos lo nombramos de alguna manera. Sin embargo, estoy seguro que si nos cuestionaran sobre qué entendemos por desarrollo, cada uno de nosotros tiene una idea totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que queremos el desarrollo, tenemos que por lo menos discutir qué entendemos con esa palabrita. Después discutir la modalidad de ese desarrollo que tenemos en la región. A mí me llama mucho la atención el rescate que algunos analistas hacen del viejo concepto de enclave de Cardoso y Faleto para hablar de los nuevos enclaves coloniales que están habiendo en la región, de alguna manera de la mano de la inversión extranjera directa. Yo voy a criticar ese concepto de enclave que creo que no se ajusta a los modelos de desarrollo que se están llevando actualmente. Pero además, vamos a mostrar cuáles son características de esos nuevos enclaves de última generación, podríamos decir, que tienen algunas diferencias que creo vale la pena resaltar. Y el extractivismo, y vamos a poner una nueva palabra que es el extraccionismo, que es de Udinas, ¿verdad? Para mostrar justamente una cosa que es un extractivismo que quiebra los derechos humanos fundamentales, pero también quiebra el derecho de la naturaleza, como los compañeros ecuatorianos ya lo pusieron en la Constitución. Ojalá nos animemos en otras partes a hablar de la naturaleza como sujeto de derecho. Pero para eso voy a mostrar
el caso de una tercera planta de celulosa que se va a integrar en nuestro país y que de alguna manera esta planta muestra el vínculo entre la economía, el Estado, el derecho, ¿verdad? Y todos los quiebres posibles para que esta empresa pueda realizar su gran negocio. Bueno, el concepto de desarrollo, que todo el mundo lo discute, de alguna manera es un concepto que tiene muchas acepciones, ¿no? Y muchas veces lo confundimos con mil cosas. El mismo Arthur Lewis en los años 50 decía la confusión del crecimiento o el desarrollo es que lleva a la felicidad. Y él mismo decía, yo no puedo justificar, no puedo decir que los humanos sean más felices que los cerdos, ¿no? Sí puedo decir que los humanos tienen capacidad de decidir sobre ellos mucho más que los cerdos. Pero la idea de desarrollo entonces a veces nos lleva a confundir con esa idea de felicidad. Pero por otro lado es un concepto totalmente normativo, imagina un deber ser, y cada territorio, cada localidad, cada país, cada región imagina un deber ser. En ese sentido, como decía el profesor acá, es una ideología, ¿verdad? Yo voy a manejar esa ideología en dos sentidos, de por lo menos tres que manejaba más. Una es idea-fuerza. Las ideas sirven para visualizar el futuro y caminar hacia ese futuro. Pero también es ideología en un sentido de falsa conciencia, ¿no? Demostrarnos que efectivamente puede haber un mañana y la falsa conciencia más importante de tratamiento de este concepto desarrollo es que los países pobres se van a parecer alguna vez a los países ricos. Incluso no sería cierto si lo pensamos hoy en tendencia, podríamos nosotros, todo el mundo, consumir lo mismo que consumen los americanos, los europeos de altos estándares. Ya no, hoy la naturaleza no resistiría esos niveles de consumo. Es decir, pero también el desarrollo ha sido una herramienta central para pensar e imaginar un futuro mejor y para desarrollar una caja de herramientas para acercarnos a un objetivo mejor. Por ejemplo, mucho de lo que se ha estado diciendo aquí, bajar la pobreza, disminuir la desigualdad, ¿verdad? Generar mejores condiciones de vida para el conjunto de la población. En ese sentido, justamente para mí uno de los mejores economistas que ha habido en las últimas décadas, Celso Furtado, mostraba en su trabajo ya de la década de los 70 que esa idea, esa ideología de desarrollo como digamos, de que los países pobres se iban a parecer a los países ricos, era eso un mito, un tremendo mito. Y hoy día todavía ese mito sigue haciendo mella en los discursos políticos, incluso en las academias específicamente, ¿verdad? Y bajo ese mito, como decía Furtado, nos han pedido tremendos sacrificios. Hoy la aceptación de las nuevas modalidades de desarrollo pasan por pedirle grandes sacrificios a los sectores marginados de la sociedad que de alguna manera financian toda esta nueva modalidad de desarrollo. Pero el mismo Furtado nos da una idea interesante de desarrollo que a mí me gusta para el debate y para pensar. Él decía que el desarrollo justamente no era algo fundamentalmente económico. Y decía, se produce el desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta una energía capaz de canalizar de forma convergente fuerzas que estaban latentes o dispersas. Esto es muy importante. Si cualquiera de nuestra sociedad logra generar esta energía que pueda movilizar fuerzas que están dispersas
y ponerlas a trabajar en un sentido, en una idea, en un proyecto, en un objetivo, eso nos generaría un conjunto de cambios importantes. Lo que decía de enclave. Estos señores, Cardoso y Faleto, Cardoso que ustedes lo conocieron, ¿verdad? O tal vez lo sufrieron en algún momento de la historia, presidente de Brasil por 2 veces, ¿verdad? Justamente fueron los que parieron esta idea de enclave para explicar qué era lo que pasaba, qué era lo que distinguía países que tenían estructuras productivas más o menos parecidas, pero tenían desempeños en los niveles de vida, en los patrones de consumo, en eso que popularmente llamábamos desarrollo diferente. Entonces decía, bueno, esos países, esos enclaves, era la forma en que a algunos países le tocó insertarse el capitalismo mediante esa modalidad que implicaba un tipo de dominación. Tenía un esquema weberiano en su razonamiento, si bien coqueteaba con un montón de palabras marxistas, su análisis era su análisis del poder fundamentalmente y la desconexión en que veía la economía y la política, y era particularmente del esquema weberiano, ¿verdad? Y lo que hacía estos señores, es decir, mostraban que los enclaves eran aquellas modalidades de inserción que les había ido peor en América Latina. Bien, sin embargo, los enclaves estos que Cardoso y Faleto describían o conceptualizaban, mostraban que estas inversiones extranjeras, estos grandes proyectos exportadores, estaban desarrollándose de espaldas a la economía. Es decir, eran enclaves porque estaban en un país, llegaban, compraban un sector exportador, desarrollaban un nuevo sector exportador, y el resto de la economía no tenía nada que ver con ese sector exitoso. Y los estados lo único que hacían era generar las condiciones para que esos sectores se desarrollaran. Es decir, alentaban el desarrollo de estos sectores, le daban todo lo que necesitaban en aquel entonces y de alguna manera reprimían a los sectores populares, aquellos que pudieran entorpecer el avance de esos sectores exportadores. Sin embargo, los enclaves de última generación que decimos, no tienen esta condición de estar desenganchado o desconectado del conjunto de la economía. Son enclaves que necesitan que la economía funcione de determinada manera para que ellos funcionen bien. En nuestros países, independientemente incluso de la ideología de los gobiernos, en mi país, como ustedes saben, gobierna la izquierda o el progresismo, y también participan de esta idea de que esta es la mejor modalidad de desarrollo, abrir las puertas a la inversión extranjera, estos grandes proyectos que terminan convirtiendo al Estado en una gran plataforma exportadora, ¿verdad? Y lo primero que empezaron a pedirle a estos estados fueron las condiciones macroeconómicas necesarias para que pudiera desarrollarse esos sectores exportadores. Pero justamente para esas condiciones macroeconómicas, ¿verdad?, tuvieron que generar programas de gobierno que estuvieron en general basados, como ya han discutido aquí arduamente, basados en controlar la inflación, bajar el consumo, golpear los salarios, ¿verdad? Lo que de alguna manera todos sabemos.
Pero los nuevos enclaves no solo le piden, entonces, no están desconectados del resto de la economía, necesitan de un funcionamiento de la economía particular, y yo diría, esos nuevos enclaves hacen que las economías nacionales sean rehenes de ellas. Y el Estado, de alguna manera, participa en generar esas condiciones que decíamos, y lo que a mí me gusta decir, le piden a los pueblos cada vez más esfuerzos, cada vez más miseria patriótica, que es la forma básica en que articulan los equilibrios macroeconómicos. Pero a su vez ya no le alcanza a estos grandes proyectos de inversión extranjera los macroequilibrios que hace unos años eran la condición. Ahora piden otras cosas, piden inversión en logística, comparten obviamente con los estados los costos de la inversión, le piden incluso a los estados que participen para gestionar crédito ante los organismos internacionales. La plata barata está afuera, pero la plata barata necesita de garantías que ahora los estados nacionales le brindan, no al empresariado nacional, sino a esos grandes proyectos que yo nombré en claves de nueva generación. Yo creo que habría que tener otro nuevo concepto, hasta ahora no lo tenemos, y se asocian entonces en el conjunto de costos, pero no participan los estados en las ganancias de estas grandes compañías. A este patrón de acumulación yo por lo menos le he puesto un nombre. Le he puesto EDI. EDI, ¿por qué? Porque es extractivista, es extrovertido, es decir, extractivista quiere decir el saqueo, como ustedes saben, de los bienes comunes, de las reservas naturales, que se las llevan de la manera más natural posible, no tienen casi valor agregado. Es extrovertido porque piensa en la exportación, básicamente, y eleva brutalmente las exportaciones, que cada vez menos se vincula con el crecimiento. Antes las exportaciones tenían un vínculo bastante sinergético con el crecimiento. Hoy día aumentan las exportaciones, pero no arrastran el crecimiento. Es depredador por su relación con el medio, no precisa que yo lo explique aquí en Brasil, ¿verdad? Y es, ni que hablar, dependiente de la inversión extranjera y del financiamiento externo. El tema de la deuda que ustedes tienen son grandes inversiones que a la vuelta de la esquina se convierten en grandes niveles de endeudamiento. Pero todavía peor, y aquí viene el vínculo con el Estado, coloniza a los estados nacionales, exige estas grandes transferencias de los estados nacionales para hacer posible la inversión. En el caso que les voy a mostrar, implica infraestructura, implica regímenes ambientales permisivos, implica subordinación a un ordenamiento jurídico internacional, al derecho privado internacional, ¿verdad? Ese extractivismo, que como ustedes ya todos conocen, es la primera fase de esa gran cadena global de valores, y que en América Latina y en la división internacional del mundo que nos tocó vivir son los básicamente commodities alimenticios, los hidrocarburos, ¿verdad? Los energéticos, etc. Y esta palabrita que de mi amigo Eduardo Bulinas, que es un ambientalista y ecologista, y que ha hecho un trabajo muy interesante de acumular información en toda América Latina, él habla de que estos proyectos de extractivismo los nombra de una manera más interesante, que es el concepto de extracción, que es lo que yo les adelantaba hoy, es la expropiación de estos recursos naturales, pero ahora
quebrando los marcos de derechos humanos y quebrando los marcos de derechos de la naturaleza. Algunos ejemplos que ustedes podrán ver en los trabajos de Bolinas están de manera muy interesantes. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, hay ejemplos, muchos, de proyectos donde se quiebran los derechos tanto de la naturaleza como los mismos derechos humanos. En los hidrocarburos, ni que hablar, ¿verdad? Voy a pasar medio rápido, pero no podemos detenernos en cada uno de ellos, pero contaminaciones, daños ambientales, violación de derechos, e incluso en constituciones donde se exige el debate o la intervención de la sociedad civil en la determinación de tales o cuales proyectos de inversión. Esto no se hace. Hasta los monocultivos que hoy están en toda la región, ¿verdad? Ni que hablar lo que pasó en Brasil no hace mucho, y bueno, lo que está pasando actualmente. Nosotros acá teníamos pintado lo de la empresa Vale, ¿verdad? Que arrasó un pueblo entero. Y ahora la tragedia amazónica que no solo pone a temblar a Brasil, sino pone a temblar al mundo, ¿verdad? Obviamente no son solo las grandes empresas transnacionales que vienen de fuera de América, sino ya tenemos un conjunto de translatinas. El último dato de CEPAL muestra cómo Brasil y México también son grandes exportadores de capital en la región y son parte de estos grandes proyectos. En los minutos que me queda, la inversión, el caso uruguayo particular, que le llamamos UPM2, que es la empresa finlandesa que produce pasta de celulosa, que ya tiene una planta en Uruguay, estaría generando su segunda planta a partir del próximo año, ¿verdad? Es para Uruguay una gran inversión. Estamos hablando de una inversión de 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Y por supuesto obtiene régimen de zona franca, que implica una zona liberada de impuestos, de todo tipo de impuestos, salvo aquellos impuestos al trabajo de la mano de obra local que emplee. Ahí sí tiene que pagar al Banco de Previsión Social los impuestos correspondientes a los trabajadores. Cuando tiene trabajadores de otro país puede optar si pagar impuestos en Uruguay o en otro